Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, realmente es un motivo de gran gozo poder estar reunidos, aunque tenga que ser por estos medios, ¿cierto? Ahorita mientras estábamos en el culto, con los retos que nos plantea rendirle el culto al Señor por estos medios, en donde no estamos todos juntos para cantar al mismo tiempo, a veces la señal se entrecorta un poquito o se adelanta, pero qué bueno que el Señor, yo creo que incluso permitió que esto volviera a pasar para que nosotros recordáramos cómo fue ese 2021, ese 2020, que ya estamos en el 2021 con algunos cambios, y como que ya se nos olvidó y entonces, ay, otra vez el culto, ay, qué pereza tener que trapear el salón, ay, qué... No, pero gracias a Dios por todo eso, ¿cierto? Porque es una bendición poder estar congregados. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos eso en nuestro corazón. Amén. Voy a invitarles para que leamos dos versos de la palabra del Señor en la carta a los Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer los versos 29 y 30. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, del verso, vamos a leer el verso 29 y el verso 30. Dice así la palabra del Señor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Bueno, pueden estar como los que de pronto se pusieron en pie. Y vamos a meditar en esta tarde. Quisiera invitarle para que usted se haga una pregunta. ¿Por qué está usted en la iglesia del Señor? ¿Cierto? Aquí estamos leyendo que la palabra del Señor hace un reconocimiento. El ser humano, cada individuo, si hay algo que quiera cuidar es su propio cuerpo. ¿Cierto? Claro, usted podrá decir, bueno, de pronto hay gente que no, porque se alimenta de una manera que no es sana. Bueno, lo que pasa es que de pronto no está cuidando su salud, sino que está dándole gusto a lo que su cuerpo le reclama, a lo que su cuerpo le pide. Y bueno, ya vamos a ver más adelante que realmente qué bueno que a nosotros el Señor nos da la palabra que necesitamos y no la que queremos oír. Porque cuando es al contrario, ahí es donde comienzan los problemas en nuestra vida. Y el Señor está poniendo este ejemplo y dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne. Y dice, y vamos a pensar en estas palabras que tenemos allí inicialmente, sino que la sustenta y la cuida. Miren, mis hermanos, yo sé que ustedes y yo somos testigos de que el Señor nos ha sustentado y nos ha cuidado, sin importar las circunstancias, sin importar las dificultades, sin importar lo que haya sucedido, el Señor nos ha sustentado y nos ha cuidado. ¿Qué diferencia hay entre ese sustentar y cuidar? El sustento es lo que nosotros necesitamos para poder tener el diario vivir, para que nuestra vida pueda tener ese funcionamiento natural, ¿cierto? Yo me acuerdo que en algún momento de mi infancia comíamos mucho allá en Bogotá pan con gaseosa. Y entonces mis tíos tenían que trabajar hasta tarde, altas horas de la noche, hasta muy tarde, y entonces para poder seguir funcionando ellos tenían allá tenían pan y gaseosa y uno se acostumbró a comer eso. Les pregunto, ¿una persona a punta de pan y gaseosa puede subsistir? ¿Puede?
pues sí, se sostiene, sí está recibiendo un exceso de azúcares y carbohidratos que le van a permitir tener energía para funcionar, pero a largo plazo se va a hacer un daño. ¿Por qué? Porque no se está cuidando, ¿cierto? Pero qué bueno que nuestro Señor a nosotros nos sustenta y nos cuida. Él tiene cuidado de nosotros. Nos conoce a cada uno en particular. Sabe qué necesidad tiene usted allí donde está y sabe qué necesidad tengo yo en este momento. Y el Señor nos ha rescatado, como leíamos al inicio del culto. Porque, hermanos, nosotros no llegamos a la iglesia porque nos decidimos o porque alguien nos convenció a traspasar una puerta, un portón ancho como el que tenemos allí en la colinita, una puerta pequeñita. De pronto los que conocieron el evangelio en una congregación más pequeñita, yo recuerdo que, por ejemplo, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, era una casita normal, y el culto se hacía en lo que era la sala comedor. No había ni sala ni comedor, sino habían bancas. Pero no es porque nosotros decidimos entrar, no es porque nosotros escuchamos a alguien, fue porque el Señor tomó la decisión de mirar con amor a su vida y de mirar con amor a mi vida. Y envió un mensajero, envió a alguien que nos anunciara este evangelio de la paz, para que nosotros pudiéramos llegar a conocer quién es Él y qué es lo que quiere con nosotros. Nosotros a veces somos un poquito pretenciosos y le decimos a una persona, sobre todo a los que de pronto están pasando por un momento difícil, les decimos, mi hermano, pero recuerde esa decisión que usted tomó, esa elección, esa vocación que usted tiene. Pero qué bueno que nosotros también siempre tengamos pendiente lo que les digo el Señor, les digo, miren, esperen. Ustedes de pronto están pensando al revés. Les recuerdo, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Porque cuando nosotros tenemos ese cambio de visión, podemos comenzar a pensar, Señor, que yo esté aquí, sin importar las circunstancias que se estén presentando, es un privilegio. Ay, hermano, pero es que a mí me está tocando muy duro. Es que, claro, hermano Santiago, usted lo dice porque tiene su vida resuelta. No, cada quien tiene sus propias dificultades. El Señor, cuando llamó a los que querían seguirle, les dijo, mire, hermano Daniel, tome la cruz del hermano Olimpo. No, pero cada uno tome su propio. Es que para cada uno hay algo particular. Así como el Señor tiene unas bendiciones especiales con cada uno de nosotros, y gloria al Señor por eso, también tiene un proceso con cada una de nuestras vidas y nos está sustentando y nos está cuidando por medio de su palabra. Nosotros a veces también perdemos de visión y entonces comenzamos a juzgar al presidente de los jóvenes, vamos a tomar como ejemplo, pero es que los jóvenes no se integran, y entonces dicen, bueno, hermanos, vamos a integrarnos y vamos al partido. Y el hermano que dice que no se integran es el que no va. La hermana Adriana por allá se ríe y sabe por qué es cierto. Pero qué bueno que nosotros comencemos a entender, mire, quien cuida la iglesia, quien sustenta la iglesia no es el pastor, no son las directivas, es nuestro Señor. Dice, así como Cristo a la iglesia. Entonces, mi hermano, usted no se quede mirando a las personas, comience a mirar que la posición que usted tiene en este momento es un privilegio del Señor y que no quiere que usted se quede simplemente allí. El Señor lo ha llamado para cosas hermosas, para cosas maravillosas. Lo que pasa es que muchas veces somos nosotros los que estorbamos, los que no permitimos y que el Señor continúe perfeccionando su obra en nuestras vidas. Y mire esto tan hermoso que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, ¿por qué tenemos esa certeza y esa confianza? Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí yo creo que el Señor nos ha dado la bendición de escuchar ampliamente la enseñanza por parte de nuestro hermano Ricardo en cuanto a que no es la membresía
No es el hecho de que por allá el secretario o la secretaria de la congregación tenga mi nombre anotado en un libro de registro de miembros y yo ya me matriculé en la congregación de la Colinita o póngale el nombre que usted quiera. Y ya por eso entonces no. Tenemos que pertenecer a su cuerpo, es decir, a la iglesia del Señor Jesucristo. No a la iglesia que le parece al hermano Santiago como él quisiera que fuera y como él esperaría que fuera. Porque ahí es donde también nosotros muchas veces cometemos el error. Y el Señor aquí hace referencia a tres elementos que nos ayudan a entender de pronto un poquito mejor. Cuando dice su cuerpo es el conjunto en total, su iglesia. Y dice de su carne y de sus huesos. De pronto usted no se ha puesto a detallarse en usted mismo, pero piense, por ejemplo, en un sancocho, a los que les gustan el sancocho. El huesito que le echan al sancocho, por allá hermano Daniel que está sonriendo bastante, ¿qué tiene? Normalmente tiene dos partes, tiene hueso y tiene carne, ¿cierto? ¿Qué es más importante? Por ahí dicen la carne, porque es lo que me como. Pero si es pura carne y no tiene nada de hueso, ¿con qué tanto sabor queda ese sancocho? ¿Cierto? Hay algunos incluso que decimos, no, mire, échale el huesito y cuando ya me vaya a servir, lo saca aparte y no me lo pone para que quede sabiendo bueno, pero yo no me encuentro el hueso. Bueno, ahora pensemos en la vida de un ser humano. ¿Usted para qué necesita sus huesos? ¿O no los necesita? Ahí los tenemos, todos los días y están funcionando y no nos damos cuenta y no los valoramos. Pero es que usted se quiebre un hueso, gracias a Dios a mí todavía no me ha pasado y que el Señor me guarde y pueda que no. Pero quienes han quebrado un hueso saben todas las implicaciones que eso tiene. Y ese brazo que siempre lo utilizaban para una cosa y para la otra, luego lo tienen que tener enyesado, inmovilizado, y cualquier movimiento, cualquier frío comienza a darle el dolor. Y bueno, uno de mis primos sí que fue experimentado en eso. La misma mano se la quebró como 3 veces. Pero ¿qué hace el hueso? ¿Por qué es importante? Porque alguien quisiera hacer solamente huesos y hay hermanos que son muy rígidos, que dan estructura, que dan firmeza y quisieran que todo fuera absolutamente huesos. Usted se ha puesto a mirar, la próxima vez que se mira al espejo detalle su rostro. ¿Qué es lo que le da la forma bonita o no, que a alguien le gusta? No, es importante que a usted le guste y que usted se agradecido con el Señor porque a cada uno nos dio lo que podíamos manejar. Ay, yo hubiera querido ser alto como mi hermano. Ay, y si por esa altura me iba a perder, el Señor me dijo, no, mejor te quedas bajito y soy el más bajito de mis hermanos, pero bueno, si soy bajito y llego al reino de los cielos, mejor que ser bien alto y perderme en el infierno, ¿cierto? Entonces, la próxima vez que usted se mire, piense que lo que le está dando la estructura, lo que le está dando esa forma, son los huesos. ¿Qué forma tiene 1 kilo de carne? ¿Cuánto pesa usted en hueso? ¿Cuánto pesa su carne? ¿Cómo sería usted si no tuviera esos huesos? No tendría forma. Pero el Señor también dice, pero espere, no son solo huesos, no es solo esa rigidez, no es solo esa estructura, también necesitamos movimiento, también necesitamos acción. Y si no tuviéramos músculos, que de hecho en la medida que uno va creciendo, se va volviendo mayor, uno de los principales problemas que se va dando es la pérdida de masa muscular. Y eso comienza a generar una serie de inconvenientes en las que ya la actividad no puede ser la misma, la fuerza no es la misma. Y por eso el Señor nos está diciendo, mire, ya se había manifestado en otro momento en donde nos dice el Señor, pero es que no todos son ojos, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser lo mismo. Muchachos, entiendan, si yo hubiera querido tener que todos mis hijos fueran un solo molde, que todos fueran exactamente iguales, pues no hubiera hecho seres humanos, hubiera hecho otras cosas, porque todos, miren, aquí pues en las pantallas se ven y los unos son más blanquitos, los otros más coloraditos, los otros mayores, los otros más jóvenes, somos iguales para el Señor. No hace acepción de personas, pero cada uno de nosotros es particular, es diferente. Y el Señor nos está diciendo, mire,
mi cuerpo, dice el Señor, yo lo sustento y lo cuido. Y hay diferencias, hay particularidades, y es importante que ustedes entiendan eso. El Señor Jesucristo quiere tener un trato especial con nosotros, pero somos nosotros los que muchas veces, como decíamos antes, limitamos la obra del Señor. Y limitamos la obra del Señor porque en algunos momentos de nuestra vida, o porque en los momentos en que tenemos que tomar decisiones, hacemos todo al revés. Y entonces dice, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Y si nosotros somos parte de su cuerpo, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de su iglesia, entonces, ¿cómo nos aborrecemos el uno al otro? Ay, es que esa hermana Lady Paulina yo no la puedo ni ver. Bueno, puse el ejemplo más extremo porque si a alguien quiero ver es a ella, ¿cierto? Pero, ¿cómo es posible que nosotros, entre nosotros mismos, si somos miembros de su cuerpo, si somos parte de la iglesia del Señor, ¿cómo vamos a estar enemistados? En estos días, haciendo un trabajo manual aquí, me corté con una malla metálica. Y entonces, ¿qué tal que yo me hubiera puesto a decir, es que este dedo sí no sirve para nada, ¿cómo se dejó cortar? No, más bien, ¿saben qué? Pásenme las tijeras. Es que definitivamente no va más. Siempre vive cortándose. Y para remediar, entonces recomendamos la amputación. Me dice, uy, no, hermano, espere. ¿Será que sí es la solución? Puede que haya un momento en donde haya un mal tan grande en mí que para poder mantener la vida de ese cuerpo haya que tomar esa decisión. Que el Señor nos guarde y no sigan comiendo pan con gaseosa, porque si no corren el riesgo de más adelante tener problemas de azúcar y pueden verse abocados a ese tipo de situación. Pero qué bueno que nosotros entendamos. Y el Señor nos dice, miren, para que ustedes sepan qué hacer, para que ustedes sepan cómo decir, tienen dos recursos a su mano que son pues inseparables, están ahí, pero ustedes muchas veces no los quieren utilizar. ¿Y cuál es? La palabra del Señor y el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y les decía que nosotros a veces hacemos todo al revés, porque cuando vemos que nuestro hermano, parte del cuerpo del Señor, está de pronto en alguna situación difícil, en alguna falta, en algo que nosotros encontramos y decimos, pero ¿cómo así, Santiago Alejandro, que hiciste eso? Entonces nosotros tomamos esa posición contrario a lo que dice la palabra del Señor, que en vez de hacer lo que nos indica, quisiéramos como ser jueces, jurados y casi que verdugos. Y no, y váyase, y aquí no lo necesitamos más. Y por el otro lado, en otras ocasiones, entonces hacemos todo lo contrario. Cuando el Señor es el que dice, mire, con el tal nada. Entonces, no, Señor, pero es que nosotros, pobrecito, pero es que también es un alma, pero es que mira. Y cuando el Señor nos manda a hacer una cosa, hacemos la otra. Simplemente porque estamos, de alguna manera, haciendo caso omiso de lo que el Señor nos dice. Y vamos a mirar rápidamente el tiempo y sigue avanzando, y yo sé que pues todos, gracias a Dios, estamos en la casa y no podemos salir para ningún lado, pero bueno, pues tampoco vamos a usar como se dice. Pero vamos a mirar ahí en la carta a los Gálatas, el capítulo 6, ahí antecitos de donde estamos leyendo. Y dice la palabra del Señor, el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí hay varias cosas en las que tenemos que prestar atención, porque el Señor no nos está mandando a restaurar a las personas si nosotros no tenemos una condición previa. El Señor está diciendo, si algún hermano sorprendido en una falta, vosotros que sois ¿qué?
espirituales. Porque es que cuando nosotros queremos vivir en la carne, pues, manifiestas son las obras de la carne. Y búsquelas de ustedes, las ha escuchado, las hemos considerado, las hemos leído. Entonces comienzan las resillas, comienzan las iras, comienzan los celos, los pleitos, las griterías incluso, porque es que queremos restaurar algo que tiene que ser restaurado espiritualmente, carnalmente. Hermano, para eso no funcionan ni los consejos, ni la terapia, ni nada que usted le ponga ahí. El Señor sigue diciendo, vosotros que sois espirituales, esto solo lo puede hacer alguien que esté viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Con mansedumbre, entendiendo que usted mismo, usted que en este momento está en esa labor de ayudar, ¿cuántas personas hemos escuchado del sector de la salud que se han visto afectados porque han estado atendiendo a otros que han tenido la enfermedad que nos tiene en este momento confinados? Muchos. Entonces, por eso el Señor nos sigue recomendando, mire, hágalo con mansedumbre, usted sigue siendo humano. Y yo lo sostengo, yo lo sustento, pero si en algún momento usted se desliga de mí, también se puede ir en una situación difícil. Usted también se puede ir en una situación incluso peor que la que en este momento podría estar juzgando. Pero además de esto, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que comenzar a sobrellevar. Y dice ahí más adelante, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplida así la ley ¿de quién? De Cristo. Porque a nosotros nos gusta la llamada ley del talión, ¿cierto? Ojo por ojo y diente por diente. Ay, es que si el hermano me la hizo, el hermano me la paga. Y de alguna manera, si nos descuidamos, nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que el Señor tuvo que aclararles y les dijo, miren, ustedes escucharon, se les dijo, pero no entendieron. No matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano, o cualquiera que lo llama. Y el Señor comenzó a aclararles para decir, venga, es que ese ojo por ojo no era para que usted tuviera una herramienta para poder vengarse, para poder clamar por justicia, sino para que usted se abstuviera de causarle el daño al otro, entendiendo que ese mismo daño se le iba a producir a usted. Nosotros lo hemos tomado, y digo nosotros en términos generales, lo hemos tomado al revés. El Señor dijo, mira, si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra. Y si alguien toma de ti la capa, pues la túnica, y si le pide, y si le quitan, no reclame. Y si le dicen que lleve la carga una milla, lleve la otra. Y entonces me dice, ay Señor, eso está como muy duro, y entonces mis derechos humanos, y dónde están los derechos del niño, del anciano, de la mujer, bueno, todo lo que nosotros podemos pensar. Pero el Señor precisamente nos está planteando el caso desde el tema positivo. No es para que yo comience a violentar a los demás y yo vaya, la próxima vez que me encuentre, qué pena con el hermano Daniel, entonces voy a probar qué clase de cristiano es el hermano Daniel. Y entonces tan pronto me lo encuentro, saco y taque su cachetada. Y a ver, hermano, ¿qué va a hacer? Muestre pues su cierto. Porque el Señor no nos está mandando a que nos aprovechemos de los buenos cristianos que siguen la ley de Cristo y que están dispuestos a soportar el agravio. Mire, si hay algo que humanamente nos cueste, es eso. Porque es que yo tengo mi dignidad, es que me respeten, es que yo también tengo que. Pero es que la ley de Cristo es diferente. El Señor, miren, si había alguien que era, bueno, o que es mejor, que es digno de toda la gloria en nuestro trabajo. Amén, amén. Pero Él no vino a que lo adoraran, Él no vino a que lo salvaran, a que lo honraran y lo adoraran. Él vino fue a sufrir el maltrato, a sufrir el desprecio. Él era el único digno de culpar y condenar a toda la humanidad, pero fue culpado y condenado por la humanidad.
Usted puede encontrar interpretaciones la que quiera. No, es que eso era para que si tenemos derechos, haga valer sus yo no sé qué. Está bien, pero lo que es importante es que nosotros entendamos que el Señor lo que nos quiere decir es, mira, si tu hermano hace algo que te afecta, piensa lo que yo hice cuando tú hacías lo que me afectaba, diría el Señor. Es que el hermano Daniel hizo algo que me ofendió muchísimo. Ve, y cuando tú tenías esa vida tan desordenada, Santiago Alejandro, ¿me ofendías o no? Ay, sí, Señor. ¿Y yo qué hice por ti? Señor, me amaste y me perdonaste. Y entonces yo como me enojo con mi hermano. No importa lo que él haya hecho, no importa qué tan difícil pareciera ser. Cuando yo permito que el Señor sea el que me sustente, el que me cuide, Él me va a dar el amor, Él me va a dar ese fruto del Espíritu que solo puede darse en la vida de quien lo ha recibido para poder sobrellevar esas cargas de mi hermano sin tener que estar cada vez sacándole en cara del hermano Daniel, pero se acuerda que yo lo perdoné, se acuerda que yo... No. Ustedes se imaginan donde el Señor viviera sacándonos en cara todo lo que nos ha perdonado y todo lo que antes Él dijo, no, tranquilo. A lo profundo de la mar, que allá ninguno de ustedes llega y jamás me acordaré de ellos. Sé fiel, eso sí, sé fiel hasta la muerte y ya listo, vamos a pasar toda la eternidad. Entonces, qué bueno que nosotros comencemos a entender que el Señor nos está llamando para que seamos diferentes. Y esa diferencia no está solo en que la falda sea 5, 10, 20, 30 centímetros más largas que la de las compañeras. Esa diferencia no está en que usted no ande con el cabello largo siendo hombre. Bueno, cualquiera de esas cosas que son importantes, y yo no estoy diciendo que sean innecesarias, no, sino que nosotros podamos vivir realmente, mostrar con nuestra vida esa diferencia. Y el Señor dijo, miren, si ustedes aman a los que los aman, si ustedes tratan bien a los que esperan, yo por ejemplo, a mi jefe lo trato lo mejor que pueda. ¿Por qué? Bueno, aparte porque pues he aprendido a respetarlo, a admirarlo y demás, pero él es el que me califica a fin de año y dice si puedo seguir trabajando ahí o no. Entonces, y el Señor dice, mire, si usted trata bien a quien usted espera que después le retribuya, ¿qué diferencia hay con los demás? Si usted le presta un servicio al que se lo puede retornar, ¿qué diferencia hay con los demás? No hacen así lo mismo pues los incrédulos, no hacen así mismo los malos. No, usted y yo estamos llamados a ser diferentes. Aquí no es fácil, humanamente hablando, no es fácil. De hecho, yo me atrevería a decir que es imposible. Necesitamos permitir que el Señor Jesucristo sea formado en nuestros corazones para que sea Él quien dé cumplimiento, para que sea Él en nuestras vidas y dando ese cambio. Amén, amén. Porque mientras nosotros queramos seguir de esa otra manera, vamos a tener muchas dificultades y vamos a sufrir bastante. Y sigue diciendo la palabra del Señor para poder hacer esa diferenciación, porque nosotros, cierto que a veces, y yo tengo que reconocerlo, y por aquí se quita esta la hermana Paulina que me ha escuchado y puede dar fe de eso, que a veces hemos utilizado esa expresión que dice, no es que los extremos no, y hay extremos muy acá, no, mejor vamos por el centro. Entonces, cuando se presentan este tipo de situaciones, ¿qué hacemos con los hermanos? Entonces, hay un hermano que está en una dificultad, que está pasando una... Entonces, a todos restaurar, y recordemos que restaurar es ayudar a volver a una condición anterior, pues mejor de la que está en este momento, ¿cierto? Implica un trabajo, implica un esfuerzo, un reto. Los que pronto han tenido por allí en su casa muebles y dicen, no, esto está como muy complejo, venga, vamos a lijarlos, vamos a pintarlos, eso cuesta y es muy demandante. Pero está por el otro lado, en la primera carta a los Corintios del capítulo 5, los versos 11 al 13, nos presenta ese otro escenario
en donde el apóstol le dice a estos hermanos, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y entonces nosotros encontramos que aquí hay una aseveración bien difícil y dice, mire, si una persona en este momento, por eso dice llamándose cristiano, no dice siendo, porque un cristiano no es avaro, ni es idólatra, ni es ladrón. Es decir, si pertenecemos al cuerpo del Señor, dice la palabra llama que las primeras son santas, pues el resto es santo. Si nosotros estamos asidos a nuestro Señor Jesucristo, pues no podemos vivir de otra manera. Tendría que pasar lo que dice la palabra del Señor, que nos hayamos desligado. Y por eso, tristemente, hay una realidad que hay muchas personas que dicen ser o que son cristianos, pero son solo de nombre. Entonces, por eso dice la palabra, cualquiera que llamándose, diga, tenga esta actitud, tenga este tipo de vida, fuere con el tal ni aun comáis. Y bueno, estudiando este tema, cuando nosotros encontramos esa palabrita fuere, voy a leerlo porque de pronto no me acuerdo y queda raro. Es el futuro del subjuntivo. Mano, ¿qué? ¿Cómo es eso? Bueno, no se preocupe que yo también tuve que leerlo y profundizar bastante porque normalmente nosotros nos quedamos en el pasado, presente y futuro, ¿cierto? Pero en nuestro idioma tenemos otros tiempos verbales y este específicamente es muy utilizado para términos legales. Entonces, por ejemplo, estamos en este momento no es cuarentena, es en toque de queda, ¿cierto? Y el que saliere a la calle durante el toque de queda tendrá una multa, incluso puede que lo guarden, no sé, 24 horas. ¿Por qué? Porque incumple algo que se estaba diciendo. Es un futuro en el que se está haciendo una precisión en donde quien habla está diciendo, si se presenta esta situación, tiene que obrarse de esta manera. Entonces, por eso dice, y cualquiera que llamándose, es decir, que en este momento está diciendo, no es la persona que se apartó y que se fue y que declaró que está desligado del cuerpo de Cristo, sino que es la persona que está diciendo, llamándose. No, hermano, yo sí soy. Pero luego sale a hacer lo que no es. Luego sale a vivir una vida que no es. Y por eso la palabra comienza a decir que terminan siendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo blasfemado cuando se dan ese tipo de comportamientos. Porque entonces lo que van a decir cualquier persona es, pues entonces si todos son así, entonces ¿qué diferencia hay? Y muchas veces, si nosotros no tenemos cuidado, nos terminamos haciendo partícipes de este tipo de situaciones por no obedecer lo que dice la palabra del Señor. Ay, hermano, no, entonces yo para evitar problemas no me voy ni para un lado ni para el otro. Yo no quiero ayudar a restaurar eso, cansa mucho, es muy difícil. Y por el otro lado, yo tampoco soy capaz de ser inflexible y de alejarme pues de, no, yo me voy por la mitad, ni ayudo para un lado ni para el otro. Bueno, que nosotros entendamos que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios para que no nos encontremos tratando de restaurar lo que no se puede restaurar. Y ese mueble todo comido de polilla que usted lo toca y se desarme. No, pero es que yo le voy a hacer, pero es que no, eso no necesita, ya no admite nada. Y por el otro lado, que simplemente hacerle un poquito de, límpialo y pongan un poquito de pintura porque ya queda listo como estaba. Ay, no, eso ya hay que desecharlo, ya no sirve, ya no fue. Bueno, es que nosotros entendamos que el Señor nos está llamando para que nosotros nos amemos los unos a los otros y nos ayudemos. En estos días compartíamos un texto en el grupo de los jóvenes y en el grupo de alabanza, donde decíamos, anímense, exhórtense, como lo hacen ahora. Es decir, el Señor sabe que necesitamos
el aliento, que necesitamos el ánimo, pero que también entonces en ese orden de ideas, Él nos llama a que nosotros animemos y alentemos a los demás. Y ya para ir concluyendo, ahí adelante donde estábamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, los versos 9 y 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y por eso el pasaje anterior nos decía, mire, cualquiera que llamando a su hermano haga esto, con ese no se junten, porque después la luz que ustedes debieran proyectar hacia el mundo para que puedan entender acerca de lo que el Señor quiere hacer, pues no va a ser clara. Entonces dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y comienza a sacar esa lista, donde dice, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí es lo más hermoso que dice el Señor, mire, aquí es donde se pone el punto de inflexión. Dice, y esto erais algunos de vosotros. Ese erais está, ese sí, en tiempo pasado, pero es un pretérito. Incluso el Señor no nos está haciendo énfasis en decir, mire, es que hasta ayer, usted que apenas entregó, acuerde que ayer era, no. Es un tipo de pasado en el que el límite donde termino no es tan relevante para lo que se está diciendo. El Señor nos está diciendo, mire, en algún momento usted lo fue. Yo no le estoy trayendo aquí a cuenta, yo no le estoy diciendo, acuérdese que, y esto erais algunos de vosotros. Lo que sí es importante es el presente y nos dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, que nosotros podamos entender que la vida que tenemos hoy no es nuestra, que le pertenecemos al Señor. Que la vida de su hermano, el que está ahí al lado, el que está ahí al frente, si pueden ver aquí a todos en la pantalla, la vida de esos hermanos tampoco es de ellos, y mucho menos mía o suya, es del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros hermanos, tenemos que ayudar para que, recordemos, nosotros no nos salvamos por nuestros méritos, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Pero nos alentamos los unos a los otros esperando esa promesa bienaventurada de que el Señor Jesucristo viene por nosotros. Y bueno, el Señor nos hizo diferentes para que nos complementemos, para que podamos apoyarnos. Y el Señor quiere invitarnos también para que eso que usted tiene, que nadie más en la congregación tiene, porque el Señor se lo dio a usted, entienda usted que es para el servicio del Señor y para el servicio a la iglesia, para el servicio a la congregación. Ahorita lo escuchábamos, lo decía la hermana Paulina, mira, es que a veces pensamos, servirle todo un año al Señor. No le sirva todo un año, sírvale hoy. Si mañana se muere, ya no le tocó servir más días. Llegó hasta hoy es 9, ¿cierto? 10. Bueno, hasta el día que le tocó, pero no se preocupe por más. Viva hoy en fidelidad, viva hoy en integridad, viva hoy en santidad y viva hoy en servicio para el Señor y para su iglesia. Y si mañana, pues mañana será otro día y mañana lo vivimos igual o mejor si podemos para el Señor. Que nosotros podamos recordar eso que estábamos leyendo al inicio. Y con esto terminamos. Y dice, y a aquel, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es poderoso para hacer ¿qué? Todas las cosas. No se limite a lo que usted puede hacer, a lo que usted puede ser, a lo que usted puede vivir. Recuerde que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y dice, mucho más abundantemente de lo que podemos, de lo que pedimos o entendemos. Usted no necesita entenderle todo lo que el Señor le quiere decir.
confíe en que Él puede hacer en su vida mucho más de lo que ya ha hecho y de lo que usted puede esperar. Así que voy a invitarles para que en este momento elevemos unas palabras de oración, digámosle al Señor allí donde está usted. Gracias, Señor, por permitirme tener este privilegio de conocerte, por permitirme este privilegio de ser parte de tu cuerpo. Y si alguno todavía no ha tomado la decisión, déjeme decirle que está perdiendo la mayor bendición que puede tener un ser humano. Ser añadido a la familia de Dios, no por tener un título, sino por todas las esperanzas, por todas las promesas, por todas las bendiciones que el Señor tiene para su cuerpo. Usted quiere, el Señor abre su mano y colma de bien a todas las personas, buenas o malas, pero de su cuerpo tiene cuidado y lo sustenta. Oremos juntos. Señor Jesús, Padre Santo, gracias, Cristo amado, porque tú eres bueno, eres grande y maravilloso. Aún, Señor, sin que lo mereciéramos, tú decidiste amarnos, Señor Jesús, de pura gracia. Quisiste, Señor, tener un plan especial para con nuestras vidas y por eso te adoramos, por eso te bendecimos, Señor. Ahora queremos reconocer que no es por nosotros mismos, no es por nuestro esfuerzo, no es por lo que podamos hacer, pero queremos permitir, Señor, que tú continúes tu obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor Jesús, para no ser estorbo para nuestros hermanos, sino para que antes cada uno